Siempre serás una empleada, dijo la dueña de casa. Pero mi esposo entró con la escritura en mano. Las palabras de doña Carmen resonaron en el elegante salón de la mansión como una bofetada, mientras yo, Esperanza Morales, permanecía de pie sosteniendo la bandeja de plata que había pulido hasta el amanecer. El viento otoñal de Madrid golpeaba las ventanas de la residencia ubicada en el exclusivo barrio de Salamanca, como si el mismo clima quisiera protestar contra la humillación que acababa de presenciar. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Durante 5 años había trabajado en esa casa, 5 años de madrugadas que comenzaban a las 6 de la mañana, 5 años de limpiar cada rincón de esos 400 metros cuadrados, 5 años de preparar comidas elaboradas para las cenas de gala de los Herrera Mendoza, una de las familias más prestigiosas de la capital española. Carmen Herrera Mendoza, una mujer de 52 años con el cabello perfectamente peinado en un moño francés y vestida siempre con trajes de diseñador, me miraba desde su posición privilegiada en el sofá de cuero italiano como si yo fuera parte del mobiliario. La humillación había comenzado esa mañana cuando su hija Alejandra, una joven de 25 años recién graduada en Derecho por la Universidad Complutense, llegó acompañada de su prometido, un heredero de una cadena hotelera con aires de superioridad que hacía que hasta el aire acondicionado pareciera insuficiente. Habían venido a mostrar los anillos de compromiso, unos diamantes que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. «Mira, mamá», había dicho Alejandra con esa sonrisa perfecta que había cultivado durante años de clases de protocolo. «Hemos decidido casarnos en primavera. Queremos una ceremonia en el Palacio de los Duques de Alba, con 500 invitados». Carmen había aplaudido con el entusiasmo de quien acababa de escuchar que había ganado la lotería primitiva. «Maravilloso. Será el evento del año en Madrid». «Esperanza», me había gritado desde el salón. «Trae el champán Don Periñón que está en la bodega, y prepara esas tapas de jamón ibérico que tanto le gustan a Eduardo». Mientras servía las copas de cristal de Bohemia, había escuchado sin querer la conversación. Eduardo, el prometido, comentaba sobre una propiedad que estaba por adquirir en la Costa del Sol, un chalet frente al mar que costaría 3 millones de euros. «Es una inversión perfecta», decía mientras ajustaba su Rolex. «El mercado inmobiliario en Marbella sigue al alza». Fue entonces cuando, sin poder contenerme, comenté tímidamente: «Disculpe, señor Eduardo, pero mi esposo Miguel trabaja en construcción, y dice que los precios están bajando en esa zona porque...» «Esperanza». El grito de doña Carmen cortó el aire como un cuchillo. «¿Cómo te atreves a interrumpir una conversación que no es de tu incumbencia? Tu marido será muy inteligente arreglando tuberías, pero estos son negocios serios». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandra miraba sus uñas perfectamente manicuradas. Eduardo sonreía con desprecio, y yo sentía cómo el calor subía por mi cuello hasta llegar a mis mejillas. Había trabajado como una mula durante años. Había sacrificado tiempo con mi familia para que esa casa brillara como un museo, y ahora me trataban como si fuera invisible. «Perdón, señora», murmuré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarme. Pero Carmen no había terminado. Se levantó del sofá con la elegancia estudiada de quien había asistido a las mejores escuelas de etiqueta de Europa, y caminó hacia mí con pasos medidos sobre el mármol de Carrara que yo había fregado esa misma mañana. «Esperanza, creo que es hora de que entiendas tu lugar en esta casa. Tú limpias, cocinas y sirves. Nosotros decidimos, compramos y vivimos. Siempre serás una empleada, y sería mejor que no lo olvides. Tu mundo son los trapos de cocina y los productos de limpieza, no las inversiones inmobiliarias ni los negocios familiares». Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas. 5 años de levantarme antes del amanecer, 5 años de perderme las obras de teatro del colegio de mi hija Lucía, porque tenía que servir en las cenas de la señora. 5 años de sonreír cuando me trataban como una sombra que solo existía para hacer su vida más cómoda. «Sí, señora», fue todo lo que pude responder, aunque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de entrar en erupción. Eduardo se rió entre dientes, un sonido desagradable que resonó en el salón como el ladrido de un perro mimado. «Carmen, eres muy directa. Pero tienes razón.
Cada uno debe conocer su lugar en la sociedad. Alejandra asintió con la cabeza, mirándome con esa expresión de superioridad que había perfeccionado desde pequeña. Es cierto, Esperanza. Mi madre te paga un buen sueldo. Tienes la suerte de trabajar en una casa como esta. Deberías estar agradecida, en lugar de meterte en conversaciones que no entiendes. Agradecida. La palabra me dio náuseas. Agradecida por trabajar 14 horas al día. Agradecida por limpiar sus vómitos cuando se emborrachaban en sus fiestas. Agradecida por ser tratada como un fantasma que solo cobraba forma cuando necesitaban algo. Recogí las copas vacías con manos temblorosas, sintiendo cómo la rabia y la humillación luchaban por salir de mi garganta. El tintineo del cristal sonaba como campanas fúnebres mientras me dirigía hacia la cocina, ese territorio que había llegado a conocer mejor que mi propia casa. La cocina de los Herrera Mendoza era un sueño para cualquier chef. Encimeras de granito negro, electrodomésticos de acero inoxidable importados de Alemania, una isla central donde cabían 10 personas cómodamente. Yo había preparado miles de comidas en ese espacio. Había celebrado en silencio cada cumpleaños de mi hija, imaginando que algún día ella tendría una cocina así. Me senté en el pequeño taburete junto a la ventana que daba al jardín, donde los rosales que yo misma regaba cada mañana florecían con colores vibrantes. Las lágrimas finalmente encontraron su camino, cayendo sobre mi delantal blanco como gotas de lluvia sobre nieve fresca. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Recordé cuando Miguel y yo éramos jóvenes, recién casados, llenos de sueños y planes. Él trabajaba en una empresa de construcción. Yo había estudiado contabilidad en una academia nocturna. Teníamos un pequeño apartamento en Vallecas, pero era nuestro. Entonces llegó la crisis económica del 2008. Miguel perdió su trabajo, los ahorros se evaporaron como el rocío matutino, y yo tuve que aceptar cualquier empleo que pudiera encontrar. Doña Carmen había publicado un anuncio en el periódico. Se busca empleada doméstica para casa de familia distinguida. Imprescindibles referencias, seriedad y discreción. Las referencias las había conseguido gracias a mi vecina, que había trabajado para otra familia rica del barrio. La seriedad y la discreción las había aprendido a base de tragarme el orgullo día tras día. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Eran las 3 de la tarde, demasiado temprano para que fuera don Ricardo, el marido de Carmen, que usualmente llegaba de su oficina en el distrito financiero después de las 8. Los pasos que se acercaban por el pasillo eran firmes pero familiares. ¿Esperanza? La voz de Miguel resonó desde la entrada. ¿Estás aquí? Mi corazón se aceleró. Miguel nunca venía a buscarme al trabajo, nunca interrumpía mi jornada laboral. Algo debía haber pasado. Me sequé rápidamente las lágrimas y salí de la cocina hacia el recibidor, donde mi esposo esperaba con una expresión que no podía descifrar. Miguel Morales era un hombre de 42 años, con las manos callosas de quien había trabajado desde los 15 años, pero con unos ojos marrones que seguían brillando con la misma intensidad de cuando nos conocimos en una verbena del barrio hace 20 años. Su cabello negro mostraba ya algunas canas en las sienes, y su ropa de trabajo todavía olía al cemento y el metal de las obras de construcción. «Miguel, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo con Lucía?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a formar nudos en mi estómago. No, Lucía está bien. Está en clase de matemáticas. Me tranquilizó rápidamente, pero su expresión siguió siendo seria. «Esperanza, tenemos que hablar». «¿Están en casa los señores?», asentí con la cabeza, señalando hacia el salón donde las risas de Carmen, Alejandra y Eduardo todavía resonaban como el eco de mi humillación reciente. «Están celebrando el compromiso de la señorita Alejandra». «Miguel, no puedes estar aquí. Si la señora te ve». «Que me vea», interrumpió con una determinación que hacía años no escuchaba en su voz. «De hecho, necesito hablar con ella. Con todos ellos». Antes de que pudiera protestar, Miguel caminó decidido hacia el salón y yo lo seguí con el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había perdido la cabeza? Si Carmen se enfadaba, podría despedirme en el acto y entonces, ¿qué haríamos? «Disculpen la interrupción», dijo Miguel al entrar en el salón, con esa cortesía natural que lo caracterizaba pero con una firmeza que hizo que los 3 ocupantes de la habitación se giraran para mirarlo. Carmen frunció el ceño con una expresión de disgusto absoluto. «¿Y tú quién eres?» «Esperanza. ¿Por qué hay un extraño en mi casa?»
Soy Miguel Morales, el esposo de Esperanza, respondió él con calma, mientras sacaba un sobre manila de su chaqueta de trabajo. Y no soy exactamente un extraño, señora Herrera Mendoza. De hecho, tengo algunos documentos que creo que le van a interesar. Eduardo se levantó del sofá con aire protector, como si Miguel fuera una amenaza para su prometida. Mira, amigo, no sé qué quieres, pero este no es el momento ni el lugar. Al contrario, interrumpió Miguel, abriendo el sobre con movimientos calmados y precisos. Este es exactamente el momento y el lugar perfecto. El silencio se volvió denso como la niebla madrileña en diciembre. Carmen se había puesto de pie. Alejandra miraba a Miguel como si fuera un alien que acababa de aterrizar en su salón, y Eduardo parecía calcular si debía llamar a seguridad o manejar la situación él mismo. Verán, continuó Miguel, extendiendo varios documentos sobre la mesa de cristal, donde minutos antes habían estado las copas de champán. Hace unos meses recibí una herencia. Mi tío Esteban, que vivía en Argentina y del que no sabíamos nada desde hace 15 años, murió y me dejó algunas propiedades. Yo lo miré sin entender nada. Miguel nunca me había hablado de ningún tío Esteban, ni de herencias, ni de propiedades. ¿De qué estaba hablando? Una de esas propiedades, siguió Miguel, señalando uno de los documentos, es precisamente esta casa. El mundo se detuvo. El aire acondicionado dejó de funcionar. Los pájaros del jardín dejaron de cantar. Hasta el tráfico de la Castellana pareció silenciarse. Carmen se había quedado pálida como el mármol de sus encimeras. Alejandra tenía la boca abierta como si fuera a atrapar moscas, y Eduardo parecía estar procesando información que no encajaba en su cerebro privilegiado. «Eso es imposible», murmuró Carmen, acercándose a la mesa para examinar los documentos. «Esta casa está en mi familia desde hace 30 años. Mi padre la compró en 1993. A Constructora Morales S.L., completó Miguel con una sonrisa triste. Una empresa que pertenecía a mi tío Esteban. Según estos documentos del registro de la propiedad, su padre never llegó a completar los pagos. Cuando la crisis económica de los 90 golpeó España, quedaron debiendo 2,5 millones de pesetas, que nunca pagaron. Miguel extendió otro documento, este con los sellos oficiales del registro de la propiedad de Madrid. Mi tío, por alguna razón que nunca entendí, nunca ejecutó la hipoteca. Tal vez tenía un corazón blando. Tal vez esperaba que algún día le pagarían. El caso es que técnicamente, legalmente, esta propiedad nunca dejó de pertenecerle. Carmen arrebató los papeles de la mesa, sus ojos recorriendo las líneas como si fuera a encontrar algún error, alguna mentira que desmontara toda esa pesadilla. Esto no puede ser cierto. Tenemos escrituras. Hemos pagado impuestos. Han pagado impuestos sobre una propiedad que no era suya, explicó Miguel con paciencia. Las escrituras que tienen son de una compraventa que nunca se completó. Es más común de lo que creen, especialmente con las transacciones que se hicieron durante las crisis económicas. Alejandra finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si acabara de tragar cristales rotos. Pero eso significaría que somos los propietarios legales de esta casa, confirmó Miguel, mirándome directamente a los ojos. Esperanza, amor, creo que es hora de que dejes de ser la empleada. Las piernas me fallaron. Me senté en el sofá que durante 5 años solo había podido limpiar y aspirar, sintiendo la suavidad del cuero italiano contra mi espalda por primera vez. Era como si el mundo hubiera dado un giro completo, como si la gravedad hubiera decidido funcionar al revés. Miguel, susurré, ¿es esto real? ¿No estoy soñando? Es tan real como el amor que te tengo, respondió él, acercándose para tomar mi mano. Tan real como los 5 años que has trabajado limpiando tu propia casa sin saberlo. Eduardo se había sentado pesadamente en una silla. Su Rolex de repente parecía menos impresionante. Pero esto cambia todo. La boda, los planes, las invitaciones. Los planes de boda son lo de menos ahora, murmuró Carmen, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Si esto es cierto, lo perdemos todo. Esta casa vale 8 millones de euros en el mercado actual. Miguel asintió gravemente. Lo sé, señora Herrera Mendoza, y créanme, no he venido aquí para echarlos a la calle como venganza por cómo han tratado a mi esposa, aunque debo admitir que la tentación existe. La habitación se sumió en un silencio pesado. Carmen se dejó caer en su sofá favorito, ese desde el cual me había humillado tantas veces, y por primera vez desde que la conocía, se veía vulnerable. Alejandra tenía lágrimas en los ojos,
Pero ya no eran lágrimas de alegría por su compromiso, sino de terror por lo que significaba perder la casa familiar. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Carmen finalmente, su voz apenas un susurro. Miguel miró alrededor del salón, contemplando los cuadros caros, los muebles de diseño, los objetos de arte que habían sido el telón de fondo de mi humillación diaria. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi todo el amor, toda la paciencia, toda la determinación que había acumulado durante años de verme llegar a casa agotada y triste. Queremos justicia, dijo finalmente. Queremos que Esperanza sea tratada con el respeto que merece. Queremos que reconozcan que durante 5 años ustedes han estado viviendo en su casa, comiendo la comida que ella preparaba, durmiendo en camas que ella hacía, en una propiedad que técnicamente les pertenece a ustedes. Se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas, esas manos callosas que habían trabajado tanto como las mías para sacar adelante a nuestra familia. Pero sobre todo, queremos que sepan que mi esposa nunca fue solo una empleada. Esperanza es contadora, habla 3 idiomas, tiene más clase natural en su dedo meñique que ustedes en todo su cuerpo combinado. Ustedes han desperdiciado 5 años teniendo a una mujer extraordinaria limpiando sus desastres cuando podrían haber aprendido de ella. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de humillación o tristeza, eran lágrimas de alivio, de justicia, de ver cómo el hombre que amaba luchaba por mi dignidad cuando yo había olvidado cómo luchar por ella misma. Carmen se secó discretamente los ojos con un pañuelo de seda. ¿Y qué proponen? ¿Qué quieren que hagamos? Miguel se acercó a la ventana que daba al jardín, contemplando los rosales que yo había cuidado con tanto cariño. Esperanza y yo hemos hablado mucho sobre esto durante las últimas semanas, desde que el abogado me explicó toda la situación legal. Nosotros no somos personas vengativas. No queremos destruir su vida ni echarlos a la calle como han hecho ustedes con tantas familias trabajadoras a lo largo de los años. Se giró para mirarlos directamente. Pero sí queremos que las cosas cambien. Esperanza ya no será su empleada doméstica. Si ustedes quieren continuar viviendo en esta casa, tendrán que pagarle un alquiler justo a los propietarios reales. Y tendrán que encontrar otra persona para que haga las tareas domésticas, porque mi esposa tiene planes más importantes para su futuro. Eduardo, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. ¿Cuánto sería el alquiler? El precio de mercado para una propiedad como esta en el barrio de Salamanca está entre los 8 y 10.000 euros mensuales, respondió Miguel sin pestañear. Digamos que 8.500 para ser justos. La cifra cayó como una bomba en medio del salón. Carmen calculaba mentalmente, sabiendo que esa cantidad representaba más de la mitad de los ingresos familiares. Alejandra parecía estar procesando que su boda de ensueño acababa de convertirse en una pesadilla financiera. Es mucho dinero, murmuró Carmen. Es lo que vale esta casa, respondí finalmente, encontrando mi voz después de años de silencio. Es lo que ustedes han ahorrado durante 5 años al tener una empleada que trabajaba por un sueldo muy por debajo del mercado en una casa que era suya. Me levanté del sofá, sintiendo cómo mi columna vertebral se enderezaba por primera vez en años. Ya no era la empleada humillada que se tragaba los insultos por necesidad. Era la propietaria de la casa. Era la esposa de un hombre que había luchado por mi dignidad. Era una mujer que acababa de recordar su propio valor. Señora Carmen, continué, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi propia voz. Durante 5 años ustedes me han recordado constantemente mi lugar. Me han hecho sentir inferior, ignorante, invisible. Han desperdiciado mis conocimientos. Han ignorado mis opiniones. Han tratado mi trabajo como si fuera un favor que me hacían en lugar de un servicio por el que me pagaban. Caminé hacia la ventana junto a Miguel, contemplando el jardín que había cuidado con tanto amor. Pero ahora las tornas han cambiado. Ahora yo sé cuál es mi lugar. Soy la dueña de esta casa. Y ustedes, si quieren quedarse, serán mis inquilinos. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio incómodo de la humillación, sino el silencio del poder que cambia de manos, el silencio de la justicia que finalmente encuentra su camino. Alejandra se secó las lágrimas con el dorso de la mano, smudgeando ligeramente su maquillaje perfecto. ¿Y si no podemos pagar esa cantidad? Miguel y yo nos miramos. Habíamos hablado de esa posibilidad durante las noches anteriores, acostados en nuestra pequeña cama en nuestro modesto apartamento en Vallecas,
planeando cuidadosamente cada palabra de esta conversación. Entonces tendrán un mes para encontrar otro lugar donde vivir, respondió Miguel con gentileza pero firmeza. Lo siento, pero esas son las condiciones. Durante años ustedes han tratado a trabajadores como desechables. Ahora es su turno de experimentar un poco de inseguridad. Carmen se puso de pie con dignidad, aunque su mundo acababa de cambiar para siempre. Necesito tiempo para procesar todo esto, para hablar con mi esposo, para consultar con nuestro abogado. Por supuesto, asentí. Tienen una semana para decidir. Mientras tanto, como ya no soy su empleada, me voy a casa. Me dirigí hacia la cocina para recoger mis cosas personales. El pequeño cactus que había mantenido en la ventana, la foto de Lucía que guardaba en el cajón de los utensilios, el delantal que había usado durante 5 años y que ahora dejaba colgado para siempre. Cuando regresé al salón, Miguel me esperaba con una sonrisa que no había visto en años. Me ofreció su brazo como un caballero de otra época, y juntos caminamos hacia la puerta de una casa que ahora sabíamos que era nuestra. Esperanza. Me llamó Carmen cuando estábamos a punto de salir. Me giré para mirarla una última vez desde mi nueva posición de poder. Sí, señora Carmen. Durante todos estos años, ¿sabías algo sobre la situación legal de la casa? No, respondí honestamente. No sabía nada, pero ahora lo sé todo. Eduardo se acercó tímidamente. ¿Hay alguna posibilidad de negociar las condiciones? Tal vez podríamos llegar a un acuerdo diferente. Miguel negó con la cabeza. Las condiciones no son negociables. 8.500 euros mensuales, o buscan otro lugar donde vivir. Y por favor, traten a su próxima empleada doméstica con más respeto del que le mostraron a mi esposa. Salimos de la casa cerrando la puerta detrás de nosotros, dejando a 3 personas que acababan de aprender que el mundo puede cambiar en un instante, que el poder no es permanente, y que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino. El viento otoñal de Madrid nos recibió en la calle como una caricia de libertad. Miguel me abrazó en la acera, frente a la casa que ahora sabíamos que era nuestra, y por primera vez en 5 años me sentí completamente libre. ¿Cómo lo supiste?, le pregunté mientras caminábamos hacia la parada del metro. ¿Cuándo te enteraste de lo de la herencia? Miguel sonrió con esa expresión traviesa que había enamorado hace 20 años. El abogado me contactó hace un mes. Al principio no lo creía. Pensé que era una estafa. Pero cuando revisamos todos los documentos, cuando confirmamos que era real, decidí esperar al momento perfecto para revelar la verdad. ¿Y cuándo supiste que era el momento perfecto? Esta mañana, cuando llegaste a casa llorando después de que te humillaran otra vez. Cuando me contaste lo que te había dicho esa mujer sobre que siempre serías una empleada. Decidí que ya había sido suficiente. Llegamos a la estación de metro de Velázquez. Esa estación que había usado miles de veces durante 5 años para ir y venir del trabajo, pero que ahora se sentía diferente. Ya no era la estación que me llevaba a limpiar la casa de otros, era la estación que me conectaba con mi propia propiedad. Mientras esperábamos el tren, miré hacia atrás una vez más, hacia el edificio elegante donde había pasado tanto tiempo sintiéndome pequeña. Ahora se veía diferente también. Ya no era el símbolo de mi humillación. Era evidencia de que la vida puede cambiar de maneras que nunca imaginamos. Miguel, le dije mientras subíamos al vagón del metro, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Realmente vamos a ser caseros de los Herrera Mendoza? Eso depende de ellos, respondió, tomando mi mano mientras el tren se ponía en marcha. Si quieren quedarse y pagar el alquiler justo, perfecto. Si no, venderemos la casa y usaremos el dinero para darle a Lucia la educación que se merece, para montar tu propio despacho de contabilidad, para vivir con la dignidad que siempre hemos merecido. El tren atravesaba Madrid, llevándonos de vuelta a nuestro modesto apartamento en Vallecas, pero por primera vez en años, no me sentía como si estuviera regresando a casa desde el trabajo. Me sentía como si estuviera regresando a casa después de haber reclamado mi dignidad. 2 días después, recibimos una llamada de don Ricardo, el esposo de Carmen. Su voz sonaba cansada, derrotada, pero resignada a la nueva realidad. Señora Morales, me dijo, y el simple hecho de que me llamara señora, en lugar de Esperanza, me hizo sonreír. Mi familia ha decidido aceptar sus condiciones. Pagaremos el alquiler mensual y buscaremos otra persona para las tareas domésticas. Muy bien, señor Herrera Mendoza, respondí, disfrutando de la inversión de poder en nuestra conversación. Mi esposo preparará un contrato de alquiler formal,
Esperamos el primer pago antes del día 30 de este mes. Entendido. Y señora Morales, quería disculparme en nombre de mi familia por cómo la trataron durante todos estos años. No estuvo bien. La disculpa llegaba tarde, demasiado tarde para borrar 5 años de humillaciones, pero era un comienzo. Acepto sus disculpas, señor Herrera Mendoza. Espero que esta experiencia les haya enseñado a valorar más a las personas que trabajan para ustedes. Después de colgar, me senté en nuestro pequeño sofá del apartamento de Vallecas, mirando alrededor de nuestro hogar modesto pero lleno de amor. Lucia estaba haciendo sus deberes en la mesa del comedor. Miguel leía el periódico deportivo. Y yo tenía por primera vez en años la sensación de que el futuro estaba lleno de posibilidades. Al día siguiente, comencé los trámites para abrir mi propio despacho de contabilidad. Durante años había ayudado en secreto a vecinos y amigos con sus declaraciones de impuestos, sus pequeños negocios, sus dudas financieras. Ahora, con la seguridad económica que nos proporcionaba el alquiler de la casa, podía convertir esa pasión en una carrera profesional. La primera oficina que alquilé estaba a solo 3 calles de nuestro apartamento, un pequeño local que había sido una papelería y que necesitaba algunas reformas. Miguel se encargó personalmente de la renovación, instalando nuevas estanterías, pintando las paredes de un azul profesional pero acogedor, creando un espacio donde me sentía completamente yo misma. Asesoría Fiscal Esperanza Morales, decía el letrero que Miguel instaló en la puerta. Simple, directo, honesto. Exactamente como me gusta ser. Los primeros clientes fueron vecinos del barrio, pequeños comerciantes, familias trabajadoras que necesitaban ayuda para navegar la burocracia fiscal española. Pronto descubrí que tenía un talento natural para explicar conceptos complicados de manera sencilla, para encontrar deducciones legales que mis clientes no conocían, para ayudar a las personas a entender sus finanzas y tomar mejores decisiones económicas. 6 meses después de aquel día memorable en el salón de los Herrera Mendoza, mi pequeño despacho tenía una lista de espera de 2 semanas. Había contratado a una asistente, María José, una joven recién graduada en económicas, a quien traté desde el primer día con el respeto y la consideración que yo había echado de menos durante tantos años. Los pagos del alquiler llegaban puntualmente cada mes. Carmen había conseguido trabajo en una boutique de lujo en Serrano. Alejandra había pospuesto su boda de ensueño por una ceremonia más modesta, y don Ricardo había tenido que vender su colección de vinos para ajustarse al nuevo presupuesto familiar. Pero seguían viviendo en la casa, adaptándose a su nueva realidad como inquilinos de la mujer que una vez humillaron. Una tarde de primavera, mientras revisaba los libros de contabilidad de una pequeña empresa familiar, sonó el teléfono de mi despacho. Asesoría Fiscal Esperanza Morales, buenas tardes. Respondí con la profesionalidad que había desarrollado durante estos meses de libertad. ¿Esperanza? Soy Carmen. La voz al otro lado de la línea sonaba diferente. Menos altiva, menos segura de sí misma, más humana, tal vez. Buenas tardes, señora Herrera Mendoza. ¿En qué puedo ayudarla? Yo necesito asesoría fiscal para mi nueva situación laboral. He oído que eres muy buena en lo que haces. Me recosté en mi silla de oficina, sonriendo ligeramente ante la ironía de la vida. La mujer que me había dicho que yo siempre sería una empleada, ahora me llamaba para solicitar mis servicios profesionales como empresaria independiente. Por supuesto, puedo atenderla el jueves a las 4 de la tarde. Mi tarifa es de 120 euros por consulta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Probablemente estaba calculando que esa cantidad representaba más de lo que me pagaba por día cuando trabajaba en su casa. Está bien, respondió finalmente. Allí estaré. Cuando colgué el teléfono, María José me miró con curiosidad desde su escritorio. ¿Era alguien importante? Era alguien del pasado, respondí, regresando a mis números. Alguien que está aprendiendo que el mundo cambia más rápido de lo que pensamos. El jueves llegó puntual, vestida de manera más discreta de lo que la había visto nunca. Su bolso ya no era de marca italiana, sus zapatos eran elegantes pero claramente más económicos, y por primera vez desde que la conocía, no llevaba joyas ostentosas. Esperanza, me saludó al entrar, con una mezcla de respeto y incomodidad que nunca había mostrado antes. Tienes un despacho muy bonito. Gracias. Por favor, tome asiento. Señalé la silla frente a mi escritorio, el mismo escritorio donde había ayudado a docenas de familias a mejorar su situación financiera. Cuénteme cuál es su situación fiscal actual.
Carmen se sentó con la postura rígida de quien no está acostumbrada a ser la que pide ayuda. Como sabrás, he tenido que adaptarme a algunos cambios económicos. Empecé a trabajar en una boutique hace algunos meses y no entiendo muy bien cómo funciona el tema de los impuestos para empleados. Asentí profesionalmente tomando notas en mi libreta. ¿Es su primer empleo como trabajadora por cuenta ajena? Sí, admitió, y pude notar cómo le costaba reconocer su nueva realidad. Siempre había vivido de las rentas familiares, de las inversiones de mi esposo. Nunca había tenido que trabajar para otros. Entiendo. Ahora está experimentando lo que es ser empleada de alguien más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, cargadas de historia y significado. Carmen bajó la mirada, entendiendo perfectamente la ironía de la situación. Esperanza, yo quería aprovechar esta oportunidad para hablarte de algo más personal. Levanté la vista de mis notas. Estoy escuchando. Quería pedirte perdón, de verdad, sinceramente, por todos esos años, por cómo te traté, por las cosas que te dije. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y por primera vez, no parecían lágrimas de autocompasión, sino de genuino arrepentimiento. No tenía derecho a humillarte de esa manera. Eres una mujer inteligente, capaz, y yo era demasiado ciega por mis privilegios para verlo. Me recosté en mi silla, observando a esta mujer que había sido la causa de tantas noches de llanto, de tanta frustración acumulada. Parte de mí quería saborear este momento de venganza, pero la mayor parte de mí solo sentía cansancio por todo el dolor innecesario que habíamos causado ambas. Carmen, le dije, usando su nombre de pila por primera vez, acepto sus disculpas, pero quiero que entienda algo. Mi dignidad nunca dependió de su reconocimiento. Yo siempre fui valiosa, siempre fui inteligente, siempre merecí respeto. El problema no era que usted no lo viera. El problema era que yo había empezado a olvidarlo. Ella asintió, secándose discretamente las lágrimas. ¿Cómo puedo compensarte por todos esos años? Siendo una mejor persona con la gente que trabaja para usted ahora, tratando a su próxima empleada doméstica como un ser humano con dignidad y derechos, enseñándole a su hija que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria. Lo haré, prometió. Te lo prometo. Pasamos la siguiente hora revisando su situación fiscal, explicándole las deducciones disponibles para trabajadores, ayudándola a entender conceptos que eran básicos pero que ella nunca había necesitado conocer. Al final de la consulta me pagó sin regatear, y cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Esperanza, hay algo más que necesitas saber. Me giré para mirarla. ¿Qué es? Alejandra rompió su compromiso con Eduardo. Después de todo lo que pasó, después de ver cómo reaccionó él cuando pensó que íbamos a perder todo, se dio cuenta de que no era el hombre que creía conocer. Lo siento por ella, respondí, y lo decía en serio. ¿No lo sientes? Sonrió Carmen con tristeza. Ha sido lo mejor que le podía pasar. Ahora está estudiando para ser trabajadora social. Dice que quiere ayudar a familias como la tuya, familias que luchan por salir adelante sin tener contactos ni privilegios. Después de que Carmen se fue, me quedé sola en mi despacho pensando en los giros extraños que puede dar la vida. La hija de la mujer que me había humillado ahora quería dedicar su vida a ayudar a personas como yo. El mundo tenía formas misteriosas de equilibrar las cosas. Esa noche, durante la cena familiar en nuestro apartamento de Vallecas, le conté a Miguel y a Lucía sobre la visita de Carmen. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó Miguel, sirviendo más lentejas en mi plato. Extraña, admití. Por un lado había una parte de mí que quería disfrutar viéndola tan vulnerable, pero por otro lado solo sentía alivio, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo de mi vida. Lucía, que ahora tenía 16 años y había crecido viendo cómo su madre se transformaba de empleada humillada a empresaria respetada, levantó la vista de sus libros de estudio. Mamá, ¿crees que ella realmente ha cambiado? No lo sé, mi amor. Pero creo que las circunstancias pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos que no sabíamos. A veces necesitamos perder nuestros privilegios para aprender empatía. Como el abuelo siempre decía, añadió Miguel, la vida es la mejor maestra, aunque sus lecciones sean duras. Al año siguiente, mi pequeño despacho se había convertido en una empresa con 5 empleados. Habíamos ayudado a más de 300 familias a mejorar su situación fiscal. Había dado charlas en centros comunitarios sobre educación financiera para trabajadores
E incluso había sido entrevistada por un periódico local sobre el emprendimiento femenino en barrios tradicionalmente obreros. La casa de Salamanca seguía generando ingresos constantes a través del alquiler. Los Herrera Mendoza se habían adaptado a su nueva realidad económica, y aunque las relaciones nunca serían cordiales, habían encontrado un equilibrio basado en el respeto mutuo y la necesidad práctica. Un día de octubre, exactamente 2 años después de aquel memorable enfrentamiento en el salón, recibí una invitación inesperada. Era de Alejandra, invitándome a la inauguración de un centro comunitario que había ayudado a establecer en un barrio de trabajadores inmigrantes en las afueras de Madrid. Me gustaría que vinieras, había escrito en la nota que acompañaba la invitación. Has sido, sin saberlo, una de mis mayores inspiraciones para el trabajo que estoy haciendo ahora. Me enseñaste que la dignidad no depende del trabajo que hagas, sino de cómo te tratas a ti misma y cómo tratas a otros. Miguel me animó a ir. Podría ser interesante ver cómo ha cambiado la niña rica. Bromeó, aunque ambos sabíamos que había algo más serio detrás de su sugerencia. El centro comunitario estaba en un edificio renovado que anteriormente había sido una fábrica textil abandonada. Cuando llegué, me sorprendió ver la cantidad de personas que habían venido a la inauguración. Familias enteras de trabajadores, representantes de organizaciones comunitarias, algunos funcionarios del gobierno local y periodistas de medios enfocados en temas sociales. Alejandra me saludó con una calidez genuina que nunca había mostrado antes. Ya no era la joven presumida que alardeaba de su compromiso con un heredero millonario. Era una mujer de 27 años con las manos callosas de quien había trabajado directamente con comunidades necesitadas, con ropa práctica en lugar de diseñador, con una sonrisa que reflejaba propósito genuino en lugar de privilegio vacío. Esperanza, no puedo creer que hayas venido, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Significa mucho para mí que estés aquí. Tu madre me contó sobre tu nuevo trabajo. Me alegra saber que has encontrado tu vocación. ¿Y sabes qué fue lo que realmente me cambió?, preguntó mientras caminábamos por el centro, observando las aulas donde se impartirían clases de español para inmigrantes, talleres de capacitación laboral y programas de apoyo para familias. Fue darme cuenta de que durante toda mi vida, las personas más valiosas que conocí eran las que trabajaban en nuestra casa. Tú, los jardineros, el señor que reparaba las cosas. Todos ustedes tenían historias increíbles, habilidades impresionantes, sueños hermosos. Pero yo estaba demasiado ciega por mis propios privilegios para verlo. Nos detuvimos frente a una pared donde habían pintado un mural colorido que representaba diferentes tipos de trabajadores. Una enfermera, un constructor, una maestra, una empleada doméstica con una sonrisa orgullosa. Esa figura de ahí, señaló Alejandra hacia la empleada doméstica del mural. La pinté pensando en ti, en todo lo que sacrificaste, en toda la dignidad que mantuviste incluso cuando no te tratábamos con el respeto que merecías. Me quedé mirando el mural, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Era extraño ver mi experiencia transformada en arte, convertida en símbolo de algo más grande que mi historia personal. Alejandra, le dije finalmente, me alegra ver lo que estás haciendo aquí, pero quiero que sepas que no hago esto para que te sientas mejor sobre el pasado. Lo hago porque creo en el trabajo que estás haciendo ahora. Lo sé, respondió, y eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. La ceremonia de inauguración fue emotiva. Alejandra dio un discurso sobre la dignidad del trabajo, sobre la importancia de reconocer el valor de todas las personas independientemente de su origen socioeconómico, sobre cómo sus propios privilegios la habían cegado durante años pero que ahora quería usar esos mismos privilegios para crear oportunidades para otros. Cuando terminó su discurso, se acercó al micrófono una última vez. «Hay alguien aquí hoy que quiero reconocer públicamente», dijo, y mi corazón se aceleró porque intuía hacia dónde iba. «Esperanza Morales, ¿podrías acompañarme aquí adelante?». Negué con la cabeza discretamente, pero el público ya había comenzado a aplaudir, y Miguel, que había llegado para acompañarme durante la última parte del evento, me empujó suavemente hacia adelante. Esperanza trabajó en la casa de mi familia durante 5 años, continuó Alejandra. Durante todo ese tiempo, la tratamos como empleada cuando deberíamos haberla tratado como la profesional capacitada que era, como la mujer sabia que siempre fue,
como el ser humano digno que merecía nuestro respeto. Su historia me enseñó que el valor de una persona no se mide por el trabajo que hace, sino por la integridad con la que lo hace. El aplauso del público fue cálido y genuino. Miré hacia la audiencia y vi familias trabajadoras, inmigrantes que luchaban por salir adelante, jóvenes que buscaban oportunidades, personas que entendían exactamente de qué estaba hablando Alejandra, porque habían vivido experiencias similares a la mía. Cuando Alejandra me pasó el micrófono, respiré profundamente antes de hablar. Durante muchos años, comencé, permití que otras personas definieran mi valor. Permití que el tamaño de mi sueldo, el tipo de trabajo que hacía, o la manera en que me trataban determinara cuánto valía como persona. Fue necesario que mi esposo me mostrara documentos legales para que recordara algo que siempre debería haber sabido, que mi dignidad no depende de la aprobación de nadie más. Hice una pausa, mirando las caras atentas del público. Pero también aprendí algo más importante, que todos nosotros, independientemente de nuestro trabajo o nuestra situación económica, tenemos la responsabilidad de tratar a otros con respeto. No importa si eres la persona que limpia o la persona cuya casa se limpia. Todos merecemos ser tratados con dignidad humana básica. Miré directamente a Alejandra. Y cuando alguien reconoce sus errores y trabaja genuinamente para cambiar, como está haciendo Alejandra aquí, creo que merecen una oportunidad de demostrar que han aprendido de sus equivocaciones. El aplauso que siguió fue aún más fuerte que el anterior. Cuando bajé del escenario, varias personas se acercaron para hablar conmigo, para contar sus propias historias de trabajos mal pagados y dignidad preservada, para agradecerme por poner en palabras experiencias que ellos también habían vivido. Una mujer mayor, con las manos evidentemente marcadas por años de trabajo doméstico, se me acercó con lágrimas en los ojos. «Señora, yo he trabajado limpiando casas durante 30 años», me dijo en un español con acento ecuatoriano. «Nunca nadie había dicho en público lo que usted acaba de decir. Gracias por recordarme que yo también tengo valor». Esas palabras se quedaron conmigo durante el viaje de regreso a casa. Miguel y yo hablamos sobre lo extraña que había sido la experiencia, sobre cómo la vida tiene formas impredecibles de cerrar círculos y crear nuevos comienzos. «¿Crees que Alejandra realmente ha cambiado?», me preguntó mientras el metro nos llevaba de regreso a Vallecas. «Creo que las circunstancias la obligaron a confrontar quién era realmente», respondí. «Y creo que no le gustó lo que vio. Ahora está tratando de convertirse en la persona que quiere ser, no en la persona que sus privilegios la convirtieron. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora, después de todo lo que ha pasado?». Me tomé un momento para pensar en la pregunta. Me siento completa. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo como la persona que realmente soy, no como la versión disminuida de mí misma que creé para sobrevivir en esa casa. 3 años después de aquel día memorable cuando Miguel entró con las escrituras en mano, nuestra vida había cambiado completamente. Mi empresa de asesoría fiscal se había expandido a 3 oficinas en diferentes barrios de Madrid. Habíamos comprado una casa propia en un barrio de clase media. Y Lucia había sido aceptada en la Universidad Complutense para estudiar Derecho Social, inspirada por la historia de su madre y el trabajo de Alejandra. Los Herrera Mendoza seguían viviendo en la casa como inquilinos puntuales. Carmen había sido promovida a gerente de la boutique y había desarrollado un respeto genuino por el trabajo. Don Ricardo había ajustado su estilo de vida a sus nuevas circunstancias económicas. Y Alejandra dirigía ahora una red de 5 centros comunitarios en barrios trabajadores de Madrid. Pero lo más importante de todo era que yo había recordado quién era realmente. No era la empleada humillada que se tragaba insultos por necesidad económica, ni tampoco era solo la propietaria vengativa que había recuperado su casa por accidente legal. Era Esperanza Morales, contadora, empresaria, madre, esposa. Una mujer que había aprendido que la dignidad es algo que se da a uno mismo y que se ofrece a otros, independientemente de las circunstancias externas. Una mañana de primavera, mientras revisaba los estados financieros de mi empresa en mi oficina principal, sonó el teléfono. Era Carmen. «Esperanza, tengo una pregunta un poco extraña para ti. Estoy escuchando. Ricardo y yo hemos estado hablando sobre comprar la casa. Sabemos que probablemente no tenemos el dinero suficiente ahora, pero nos preguntábamos si estarías dispuesta a considerar algún tipo de plan de pagos a largo plazo». La oferta me tomó por sorpresa. Durante los últimos años, habíamos establecido una relación cordial pero profesional.
Ellos pagaban el alquiler puntualmente, nosotros manteníamos la propiedad en buenas condiciones, y ambas familias habían encontrado una forma de coexistir respetuosamente. ¿Por qué quieren comprarla?, pregunté. Porque es nuestro hogar, respondió Carmen con una honestidad que me conmovió. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de cómo comenzó nuestra relación, esa casa tiene 30 años de memorias familiares. ¿Y por qué? Porque queremos demostrar que hemos aprendido a valorar las cosas que realmente importan. Déjame hablarlo con Miguel y te doy una respuesta la próxima semana. Esa noche, Miguel y yo tuvimos una larga conversación sobre la propuesta de Carmen. Por un lado, vender la casa nos daría una suma considerable de dinero que podríamos invertir en expandir el negocio o en asegurar la educación universitaria de Lucía. Por otro lado, el alquiler mensual nos proporcionaba ingresos estables y predecibles. Pero había algo más profundo en juego. La decisión de vender o no vender la casa representaba el tipo de personas que queríamos ser, el tipo de final que queríamos para esta historia complicada. ¿Qué dice tu corazón?, me preguntó Miguel mientras nos preparábamos para dormir. Mi corazón dice que la venganza nunca fue el objetivo, respondí. El objetivo era recuperar mi dignidad y asegurar nuestro futuro. Eso ya lo hemos logrado. ¿Y qué dice tu cabeza? Mi cabeza dice que Carmen y su familia han demostrado durante 3 años que pueden cumplir con sus compromisos financieros, y que tal vez es hora de que todos nosotros podamos cerrar este capítulo y seguir adelante. Una semana después llamé a Carmen para darle nuestra respuesta. Estamos dispuestos a vender, le dije, pero con condiciones. ¿Cuáles son? Precio de mercado actual, sin descuentos por ser inquilinos antiguos. Plan de pagos a 10 años con interés justo. Y una cláusula especial. ¿Qué tipo de cláusula? Que una parte de los pagos mensuales se destine a un fondo de becas para estudiantes de familias trabajadoras que quieran estudiar carreras profesionales. Lucía y yo administraremos ese fondo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que la propuesta había sido demasiado ambiciosa. Me parece perfecto, dijo finalmente Carmen. Es más que justo. Es hermoso. La transacción se completó 6 meses después, con gran ceremonia y documentación legal apropiada. Esta vez, todas las escrituras estaban en orden, todos los pagos estaban documentados, y todos los partidos entendían exactamente cuáles eran sus derechos y responsabilidades. En la ceremonia de firma, celebrada en la notaría del barrio de Chamberí, estábamos presentes Miguel y yo, Carmen y Ricardo, Alejandra, y nuestros respectivos abogados. Cuando el notario terminó de leer los documentos y todos habíamos firmado, Carmen se acercó a mí con una expresión que combinaba gratitud, respeto y algo que se parecía mucho a la amistad genuina. Esperanza, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. No tienes que agradecerme nada, respondí. Esto es un negocio justo entre personas que se respetan mutuamente. No, es más que eso. Durante estos años, nos has enseñado lo que significa la verdadera clase, la verdadera dignidad. Nos has enseñado que se puede ser fuerte sin ser cruel, que se puede tener poder sin abusar de él. Cuando salimos de la notaría esa tarde, yo ya no era la propietaria de la mansión en el barrio de Salamanca, pero era algo más valioso. Era una mujer que había transformado la humillación en crecimiento personal, la injusticia en oportunidad, el resentimiento en sabiduría. El dinero de la venta nos permitió expandir significativamente el negocio, comprar una casa más grande para nuestra familia y establecer el fondo de becas que habíamos prometido. Pero más importante que la seguridad financiera era la sensación de que habíamos cerrado un capítulo difícil de nuestras vidas de la manera correcta, con justicia, con dignidad, y con la esperanza de que todos los involucrados habían aprendido algo valioso sobre el respeto mutuo y el valor inherente de cada ser humano. 10 años después, cuando recibo las invitaciones anuales a la gala benéfica que Alejandra organiza para recaudar fondos para sus centros comunitarios, o cuando Carmen pasa por mi oficina para su asesoría fiscal anual, o cuando me encuentro con don Ricardo en el metro y intercambiamos saludos cordiales, me doy cuenta de que la historia que comenzó con las palabras «siempre serás una empleada» terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo, una lección sobre cómo las circunstancias pueden cambiar las perspectivas, sobre cómo el poder puede corruptir, pero también puede enseñar, y sobre cómo la dignidad humana es algo que nunca puede ser quitado por otros, solo entregado voluntariamente por nosotros mismos. Y cada vez que una nueva cliente entra en mi oficina,
especialmente si es una mujer trabajadora que ha sido maltratada o menospreciada en su trabajo. Le recuerdo algo que tardé demasiado tiempo en aprender, que su valor no depende de lo que otros piensen de ella, sino de lo que ella piense de sí misma, que siempre, siempre, merece ser tratada con respeto, y que nunca, nunca, será solo nada. Porque al final, todos nosotros somos mucho más que nuestros trabajos, mucho más que nuestras circunstancias económicas, mucho más que las etiquetas que otros tratan de ponernos. Somos seres humanos completos, con historias complejas, con sueños válidos, con dignidad inherente que no puede ser comprada, vendida o quitada por nadie. Y esa es la verdad más poderosa que aprendí de toda esta experiencia, que el respeto se da, se recibe y se merece, independientemente de quién seas, dónde vivas o qué tipo de trabajo hagas para ganarte la vida. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.